buenas tardes y bienvenidos a un nuevo Facebook Live MESOP desde aquí la Universidad del Pacífico. Hoy estamos con dos profesores de nuestra casa de estudios. Estamos con Carlos Casas, director del Centro de Estudios sobre Minería y Sostenibilidad CEMS, y también con Flavio Osejo, él es profesor de la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico. Muy buenas tardes a ambos. Y hoy vamos a tratar el tema de qué medidas se deben tomar frente a las lluvias e inundaciones que afectan al país. Primero fue Piura y Chiclayo, y luego Pucallpa, y ahora Lima y Punta Hermosa. Ayer por la tarde los ríos Huaycoloro y Rímac aumentaron también su caudal, dejando inclusive un muerto. ¿Cuáles son las medidas inmediatas que está tomando el gobierno? Bueno, creo que en primer lugar lo que se tiene que destinar ahora es a todo el tema de atender a los damnificados, ¿no? Y poder reponer la infraestructura que ha sido destruida pero de manera temporal. Obviamente no es algo que se pueda construir un nuevo puente fuerte y totalmente operativo inmediatamente, ¿no? Entonces creo que la labor tiene que estar ahí, tratar también de encauzar mejor a los ríos, de tratar de evitar los efectos que tiene los desbordes, y por otro lado también creo yo que evacuar a la gente que puede estar en riesgo, ¿no? Creo que son las medidas inmediatas que todo gobierno tiene que realizar. Bueno, como señala Carlos, creo que en estas horas, digamos, últimas, es donde hemos visto una intensificación de los efectos de esta anomalía, ¿no? Ya los organismos especializados señalan que lo que estamos viendo no es el fenómeno del niño, ¿no? El gobierno en realidad le ha titulado el niño costero, pero que una de las características es una tremenda cantidad de lluvia, y lo que ha ocurrido es que en realidad nuestras ciudades no están preparadas para una lluvia de esta magnitud, ¿no? En particular ciudades como Lima. Bueno, de hecho las ciudades del norte, donde ha habido una recurrencia del niño en las últimas décadas, tampoco es que están claramente preparadas, ¿no? Y esto en realidad lo que está poniendo a prueba una vez más es la capacidad del Estado para reaccionar en términos de lo que es el efecto de un desastre natural, pero también está evidenciando las tremendas falencias institucionales que tenemos para hacer las labores de prevención, ¿no? Ya se ha socializado el hecho que los presupuestos que estuvieron asignados para poder hacer estas obras en realidad no han sido utilizados de la manera que debieron ser utilizados, y yo creo que debería llevarnos a la reflexión de lo que hoy día es la institucionalidad estatal para las labores de prevención, pero también efectivamente para las labores de recuperación. Y yo quiero hacer recordar una cosa, ¿no? Se estuvo criticando mucho, por ejemplo, el hecho de que las Fuerzas Armadas compraran helicópteros, compraran vehículos. Pero ¿y qué hubiera pasado si no hubieran comprado los helicópteros? O sea, ¿qué hubiera pasado si no se hubieran habilitado 2 batallones de ingeniería en las Fuerzas Armadas? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera un entrenamiento de las Fuerzas Armadas para poder actuar en este caso? Entonces, no podemos tener una mirada solamente en términos de cuánta plata se gasta, sino ver si efectivamente ese dinero se está gastando en cosas que después la idea es no usarlo. Pero en este caso, qué bueno que se gastó, porque ahora podemos tener personas rescatadas por helicópteros del ejército después del desborde del río de la Leche, ¿no? Existe la sensación de que este es un escenario que se repite año a año. Definitivamente este año ha sido mucho más fuerte que años anteriores. Se habla de que esto no se repite hace muchos años, pero siempre son las mismas ciudades en las que hay más lluvias. ¿Qué es lo que ha faltado hacer en todo caso? Bueno, creo que el anterior gobierno sí, el año pasado se preparó para un niño, ¿no? De hecho, hay algunos cálculos que establecen que, por ejemplo, en el río Piura, si es que no se hubieran hecho los trabajos del año pasado, probablemente Piura no existiría, ¿no? Ese es un tema que es importante, pero digamos, la magnitud de un evento de esta naturaleza es prácticamente a veces impredecible, y entonces va a tener efectos. Uno cuando hace labores, por ejemplo, una carretera, uno pensaría que cuando viene de la playa el sábado hay mucho tráfico, y uno debería decir, deberíamos tener una carretera de 5 carriles, pero pues todo el resto del año solo habría un carril que se está utilizando. Entonces, digamos, en este caso hay que tener como una especie de previsión de lo que va a ocurrir para que la infraestructura pueda soportar, digamos, este torrente de agua que está viniendo en la actualidad. Obviamente, en la medida que hubiera más recursos, debería también ampliarse, digamos, la calidad y la cobertura de esta infraestructura. Pero eso por un lado, ¿no? Pero también algo que saber, y que siempre todo el mundo le echa la culpa al gobierno, también las personas. O sea, las personas son irresponsables porque construyen en el cauce de una quebrada, entonces cuando se active la quebrada obviamente se va a desbordar el agua. Tenemos problemas en donde se echa desmonte y basura en las laderas de los ríos. La gente tiene comportamiento temerario. Entonces obviamente cuando hay un desborde de río, esos son factores que aumentan el efecto
que puede tener un evento de esta naturaleza, ¿no? Entonces creo que ahí es una cuestión de, como menciona Flavio, el tema del juego de gran monetón desde el punto de vista del gobierno, ¿no? Porque luego una vez estuvo un alcalde, el alcalde dice, no me dio plata el gobierno central, y el gobierno central dice, le dimos la plata pero no la gastaron, y así se tiran la pelota entre todos. Pero también creo que de parte de la ciudadanía o de los ciudadanos debería haber un efecto, o digamos una actitud mucho más responsable, previendo que también puede ocurrir. Esta cultura de prevención no tiene que ser solo de parte del gobierno, que obviamente le ha de tener su responsabilidad, pero también es parte de del comportamiento de la ciudadanía. Y eso, de nuevo, ¿no? Frente a incertidumbre, lo que se necesita en realidad es más prevención, ¿no? Y ya desde hace muchos años se habla que el Perú es uno de los países que va a sufrir los efectos del cambio climático. Eso ya sabemos desde hace más o menos una década, ¿no? Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo nos hemos preparado como sociedad, ¿no? Tanto en el accionar del Estado como en el comportamiento individual, ¿no? Y esto, porque esto tiene implicancias en muchos ámbitos, ¿no? Y aquí es interesante ver los mandamientos de PPK, ¿no? No te metas en el sector del otro, pero lo que hay que hacer justamente acá es meterse en el sector del otro, porque lo que necesitamos es una mirada del conjunto y un trabajo multisectorial, porque esto no se soluciona de una manera en donde cada sector mira como si tuviera anteojos de caballo y no ve lo que pasa en el otro. Es un esfuerzo integrado. Entonces, si se hacen pequeñas represas con agricultura, ¿esto qué impacto va a tener en la infraestructura de carreteras? ¿Y esto qué impacto va a tener en la construcción de los hospitales? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que aquí hay una llamada de atención muy fuerte de la realidad a que se tiene que repensar la manera como este gobierno, que le ha tocado, ¿no?, asumir la responsabilidad, cómo reestructura la manera en la cual se organiza para poder atender los problemas, en este caso concretos, que es con atender la emergencia, pero más importante para la reconstrucción, porque lo que no queremos es otra vez pisco, ¿no? Donde pasan los meses, pasan los años y al final del día, claro, se reconstruye la infraestructura pública, pero la gente sigue sin casa. Y aquí lo que hay que pensar no es solo en el hospital, es que la gente que perdió su casa, el Estado genere los mecanismos para que pueda más o menos regresar a la situación anterior. Es un concepto que se habla de la resiliencia, ¿no? O sea, la capacidad de volver al momento anterior. Son aspectos que se vienen discutiendo desde hace mucho tiempo, pero no se han tomado las decisiones, y eso es política, para poder generar los mecanismos institucionales que permitan que se materialice. Yo creo que ahí hay que tomar en cuenta también que se habla mucho de la resiliencia de la economía peruana a nivel macro. Así es. Y otra vez lo que tenemos es, lo macro va muy bien, pero lo micro, la vida cotidiana, lo que va directamente a la población no está funcionando. Entonces, a nivel macro la economía se recupera, pero a nivel micro, o sea, uno puede ver rebota la economía o no, etcétera, pero a nivel micro, en el poblado que ha sido inundado, etcétera, probablemente van a quedar así por mucho tiempo, ¿no? Entonces, eso es algo que es, creo yo, bastante negativo, porque esto está afectando a zonas de mayor pobreza. Y justamente son zonas de mayor pobreza donde, si no se desarrolla la infraestructura o no se hace la recuperación de la misma, lo que vamos a tener es que se perpetúa una situación en donde van a estar estancados, donde buenamente había una necesidad básica insatisfecha cubierta, que eran justamente los departamentos del norte los que relativamente estaban mejor. Hoy día esa infraestructura ha sido arrasada, con lo cual, digamos, vamos a tener más hogares con necesidades básicas insatisfechas que a la larga afecta en el largo plazo. El efecto de corto plazo es lo que estamos viendo, pero en el largo plazo esto va a tener un efecto mucho, muy largo, porque, como repito, sin infraestructura, con lo que está ocurriendo ahora, puede aumentar la desnutrición en esas zonas, etcétera, con lo cual, cuando uno tiene un niño desnutrido, digamos, se afecta a toda su vida, porque la capacidad de aprender, la capacidad de generar ingresos en el futuro, se ve afectada seriamente por cuando se tiene estos temas de desnutrición. Entonces, creo que el foco debería ir justamente a tratar de proteger a los niños que están siendo afectados por este fenómeno, ¿no? Creo que es una de las cosas que el gobierno debería focalizar más dentro de todo lo que hay que hacer, ayudar a todos los ramificados. Creo que el tema de la niñez es importantísimo. Y eso tiene que ver, claro, en este ámbito, digamos, de la universidad, es importante tener reflexiones que vayan, como señala Carlos, a temas más profundos, ¿no? O sea, yo me pongo en este sitio en la quebrada, viene el alcalde y simplemente no le hago caso al alcalde. De hecho, el alcalde no tiene planificación urbana, entonces no me dice dónde me tengo que poner, entonces me instalo donde me da la gana. Se activa la quebrada, pierdo mi casa y voy y le reclamo al alcalde, quiero que me ponga una nueva casa. Claro, pero ese alcalde pertenece a un partido político
¿Cuál fue la lógica de ese alcalde y de ese partido político cuando asumió la responsabilidad? ¿Es pensar en la gente o tener una agenda privada, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos viendo es la necesidad de tener en realidad un acuerdo político, en donde los partidos políticos asuman la responsabilidad histórica en este caso, ¿no? Porque esto probablemente se haga más recurrente frente a los efectos del cambio climático, en donde empiecen a pensar no solamente en el ciclo de 5 años y tomar el poder para hacer con él, en fin, lo que corresponda, o lo que pueda ser su agenda privada, sino pensar en los intereses nacionales. Y entonces eso implica tener la capacidad para mirar más allá de los 5 años, porque todo esto de la reconstrucción no va a demorar este periodo de gobierno. Esto es una mirada de largo plazo. Entonces, ¿de qué sirve que nosotros tengamos el gobierno que actúa de esta manera si viene el siguiente partido político y decide cambiar completamente la agenda? Entonces la represa de regulación que tenía que ponerse y que iba a construirse en 6 años, decide que ya no va, ¿cierto? Imaginemos, si Dios no quiera, hay un terremoto en Lima, ya de 8 grados. Lima tiene 12.000 camas hospitalarias. 1.200 de esas camas están en los 5 hospitales del centro de Lima. Si hay un terremoto, se pierden esos hospitales y los médicos. ¿Cuál es el plan B? No hay. Hoy día tenemos restricción de agua, ¿ya? No sabemos a qué hora va a regresar, porque se cortó a las 9 y la turbidez hace que la planta de tarjeta simplemente no pueda procesar porque se malogra, ¿ya? Hay un terremoto, se pierde la tarjeta. ¿Cuál es el plan B? Tampoco hay. Entonces, esto es una responsabilidad que los especialistas lo vienen diciendo desde hace décadas y ni una sola autoridad se ha puesto a pensar en un tránsito que va más allá de los 5 años. Bueno, esta es una llamada de atención severísima para poder hacerlo. El ejemplo del norte, el 60% del territorio de Piura está dedicado a la actividad agropecuaria. Es uno de los departamentos que tienen mayor cantidad de tierra que genera valor. ¿Cuánto de eso hemos perdido? ¿Y cuánto se va a demorar en reconstruirlo? Entonces, lo que está ocurriendo ahora en realidad es una llamada de atención severísima para los responsables políticos. Y eso no es llevar un camión cisterna a repartir agua, ¿ya? Eso se llama populismo de la peor especie, ¿ya? Entonces, así es, eso tampoco es, ¿cierto? Entonces, es una llamada severa a la clase política, a la clase empresarial y en particular a los actores responsables que la historia te da de hecho que estén a cargo ahora, ¿no? Y ahí también hay un tema que lo vemos en la economía que tiene que ver con la llamada inconsistencia de políticas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Una política es creíble o no? O sea, el Estado debe asumir su rol rector, porque tanto que siempre lo evade, en donde los alcaldes deberían ser capaces de decir, miren, si ustedes construyen en zonas que nosotros no estamos aprobando, digamos, no los vamos a ayudar. Pero eso es inconsistencia, ¿por qué? Porque cuando viene el huaico, se lleva a la casa, y está el canal de televisión, sale llorando y la gente presiona y le vuelve a poner. Entonces, la credibilidad de políticas públicas es un tema importante también en este caso y que creo que no se ha desarrollado. Y eso tiene que ver con la relación entre el Estado y la sociedad. Que la sociedad confía en el Estado y respeta las reglas y el Estado hace que se cumplan. Pero en este caso lo que vemos acá es lamentable lo que estamos viendo por ese resultado de que justamente el Estado no asume el rol rector a todo nivel, no estoy hablando solo del gobierno nacional, sino regional y local, y la población no crea en las políticas. Entonces lo que tenemos es este desorden, ¿no es cierto? Esta especie de caos que tenemos en la sociedad peruana, que ante un evento de esta naturaleza genera todos estos problemas. Por ejemplo, ayer en varias zonas de Lima que no van a ser afectadas se desató un pánico por agua. La gente de los supermercados hasta se ha peleado por el agua, ¿no? Porque ya habían rumores que venía una lluvia de 60 horas, etc. Y en zonas supuestamente donde los ingresos son altos, etc., hay ese nivel de comportamiento, como decía Flavio, un terremoto, imagínense lo que va a ocurrir. O sea, la gente se va a agarrar a balazos simplemente por obtener lo que sea. Entonces, el hecho de tener los planes B, ¿qué hacemos ante un desastre? Y dinero hay. O sea, dinero hay porque eso es lo que sobra. Desde el 2010 es más, a partir del terremoto que hubo en Chile en ese año, que fue muy fuerte, el Perú se encargó de tener muchas líneas contingentes de crédito, que creo que ya como hasta 3.000 millones de dólares, para inmediatamente acceder a esos fondos del Banco Mundial, del BID, ¿no? Porque es un tema de prevención y gestión de desastres. Entonces, el dinero está, pero debería estar activado el plan, porque puede ser que llegue el dinero, se activa y ahora ¿qué hacemos? No hay estos planes para ver qué hacer en caso de emergencia. Justo que ahora que mencionas el tema del dinero, esta propuesta que ha surgido de que no existe suficiente fondo, tomemos la plata de los panamericanos, no se deben hacer los panamericanos, ¿esto es algo viable? ¿Existe o no la plata? ¿Serviría que no se hicieran panamericanos y que este fondo sea utilizado? Mira, ¿Son fondos distintos? Son fondos distintos, pero yo sí sugeriría, yo creo que sí podrían hacerse las dos cosas, pero yo sugeriría dejar de hacer los Juegos Panamericanos. ¿Por qué? Porque no confío en que el Estado lo pueda hacer.
O sea, la gestión, lo que va a ocurrir es que va a haber retrasos, etcétera. Podemos llegar a un punto en donde va a ser peor la vergüenza de retirarnos. Y lo segundo, como los plazos se van acortando, todos los temas de escándalo que tenemos ahora alrededor de la infraestructura, ¿a qué llevan? Se acercan los plazos, no llegamos, entonces los contratistas empiezan a subir los costos y resulta que por cumplir con un compromiso terminamos con el doble de presupuesto, como ocurrió en Brasil con el Mundial y las Olimpiadas, y al final puede ser que la infraestructura quede ahí perdida. O sea, mi tema no va por lo que ocurre ahora, sino más bien porque tengo el miedo, conociendo cómo funciona el Estado, de que capaz no lleguemos, y después, en 2020 vamos a tener un montón de juicios por corrupción, porque resulta que se aprobó que el incremento para poder acabar a la fecha, salimos en la foto bien, y después vamos a tener escándalos, como la IRSA, como, no sé, como el gasoducto, etcétera, ¿no? Y ese es un poco el mi impresión en realidad es que porque los Panamericanos es una responsabilidad del INPE, no es del Perú. O sea, son las ciudades que organizan estos juegos, y estos juegos son lo mismo que las Olimpiadas. O sea, exigen el mismo nivel de inversión. Mi impresión desde siempre fue que Lima nunca debió levantar la mano para decir yo lo quiero hacer. Porque no somos un país que estemos en condiciones, ojalá lo fuéramos, pero no lo somos. Bueno, ya, se metieron en el lío. En ese contexto podría ser interesante, pero hoy día lo que tenemos es una problemática que tiene dos dimensiones. Una dimensión económica, que es donde no está el problema, porque no es un problema de dinero. La dimensión es política. Es decir, ¿cuáles son las prioridades de política hoy día? Entonces, en términos económicos yo creo que no hay ningún problema en financiar las dos cosas, ¿ya? Pero el problema es en términos políticos. Entonces la pregunta es, ¿quién se va a comer ese sapo? ¿Ya? Hoy día la población demanda, no quiero Panamericanos porque redireccionan los recursos para la reconstrucción. Ese mensaje en realidad, mi impresión es que es un mensaje que nos desvía de la atención central, que es el tema de cómo asignamos las prioridades, ¿no? Y me da la sensación que ahí lo que hay que hacer es un análisis costo-beneficio político, porque va en la línea de lo que tú señalabas hace un rato. Lo que tenemos ahora es que en situaciones de emergencia lo que empieza a resaltar es el proceso de deslegitimar la acción del Estado. La gente ya no cree. Entonces eso significa la ley de la selva. Entonces yo voy y me agarro a puñetes por el agua porque yo sé que no va a llegar un camión de Sedapal a poner agua en el barrio. Entonces o la consigo yo o nadie me la va a traer. Entonces decir que vamos con los Panamericanos no es un problema económico, es un problema de decisión política. Y ahí hay que medituar quién se come ese sapo. Muchísimas gracias a ambos. Entonces hemos estado con los profesores Carlos Casas y Flavio Osejo de la Universidad del Pacífico conversando sobre el tema de hoy, lluvias e inundaciones en el Perú. Muchas gracias por seguirnos en este Facebook Live MESOP y con nosotros hasta la próxima semana. Gracias.